Yo, YouTube. Bien, ese que está ahí soy yo cuando tenía como unos 17 años aproximadamente. Y hoy quería hablar de lo que es la vigorexia. Hace poco hice una encuesta en Instagram y hablé al respecto, porque me parece un tema súper interesante y que hay que tocar muchísimo. La vigorexia no es más que el deseo de cada vez estar más grande, es mirarte al espejo y seguirte viendo delgado, o seguir viendo que no tienes la forma que quieres tener, seguir viendo una obra incompleta. Eso es la vigorexia. Así que hoy quería hablar sobre los 5 pasos por el que yo creo que pasa una persona que entrena durante muchísimos años en el gym y que creo que es normal que se pasen por estos procesos. El primer paso es la inseguridad. Normalmente tú entras al gym, o la mayoría de las personas que empiezan a entrenar, porque yo directamente no fui al gym, empecé a entrenar en mi casa, pero normalmente cuando tú empiezas a entrenar es para impresionar a unas chicas, es para cambiar tu físico y tener un impacto en el pequeño grupo de amigos que tienes, en ese grupo, digamos, cercano a ti, que tú quieres impresionarlo, tú quieres lucir mejor, quieres verte mejor, quieres ser alguien reconocido por las demás personas. Esto es algo que te anima muchísimo más a seguir, porque entonces cuando ya vienen chicas que te dicen, wow, qué físico que estás teniendo, o vienen socios y te dicen, no, estás bestial, eso te impulsa aún más a seguir entrenando y entrenando y entrenando. La segunda etapa de la que vamos a hablar es la seguridad de principiante. Es esa seguridad que te da el hecho de haber crecido un poco. Esto normalmente se da entre los primeros 6 meses y el año, que es esta foto que están viendo aquí. En esta foto que están viendo aquí yo tenía aproximadamente, no sé, creo que 17 años aproximadamente, llevaría 2 años entrenando más o menos. Así que claro, uno siente que puede llegar a ser Mr. Olympia, uno siente que ha tenido ciertas ganancias musculares y siente que puede llegar a ser el tipo más grande del mundo y empiezas a entrenar más todavía, y mientras más la gente te habla, pues tú mejor te sientes de lo que estás haciendo, y obviamente estás haciendo muchísimas cosas bien. Lo único que estás haciendo mal es creerte que tú puedes llegar a hacer algo más allá de lo que realmente estás haciendo. Y aquí viene ese momento en el que empiezas a caminar inflado. ¿Viste esa gente que caminan con la espalda abierta como si tuvieran alas? Esos tipos que van caminando con un estilo robótico, digamos. Ese tipo de actuaciones, digamos, que uno se monta en la cabeza, por las que yo también he pasado. Si estás pasando por eso, te digo, revísate un poquito, porque a veces va ridículo por la calle. Yo también he pasado por eso. Y yo también he ido caminando con los brazos abiertos por la calle. Y a veces cuando veo a los muchachitos haciendo eso hoy en día, digo, wow. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes son 13 de brazos todavía. Tú no tienes un brazo impresionante, o tú todavía no tienes un pecho impresionante, o tú todavía no tienes una espalda impresionante para estar luciendo, digamos, eso. Que estás bien, que estás orgulloso de tus ganancias, perfecto. Que las has ganado trabajando durísimo, perfecto. Pero háztelo mirar. Aquí entonces ya viene lo que es las comparaciones, y viene una caída en esa seguridad de principiante, en esa seguridad que ya tenías. Y en esa caída se debe, en mi caso se debió a que yo empecé a entrenar en un gimnasio, y cuando empiezas a entrenar en un gimnasio, ahí sí van gente mucho más grande. Ya yo entrenaba en mi casa, tenía ciertas pesas en mi casa, tenía ciertos aparatos en mi casa y podía hacer ciertas cosas. Pero una vez que empiezas a ir a un gimnasio, ya te das cuenta que hay gente que está mucho más grande que tú, que lleva mucho más años entrenando que tú, y por lo tanto es lógico que esa gente tenga mejor físico que tú. Este tercer paso se trata de la comparación. Yo estaré tan grande como este bro, estaré yo tan bien como este bro, tendré ese físico que él tiene, tendré las definiciones que él tiene, mi abdomen será tan marcado como el que él tiene. Estas comparaciones ya empiezan a crecer un poco más cuando surgen los videos, cuando surge Instagram, cuando surgen toda una serie de plataformas que te permiten mirar ciertos estándares que no son estándares normales, y tú te empiezas a preguntar, ¿será que yo estoy haciendo esto bien o será que no? Y entonces este tipo de comparaciones te va a llevar a la fase 4, que esta fase 4 es donde yo creo que comienza ya lo que es la vigorexia. En esta fase 4 ya tú comenzaste a compararte con esos modelos de Instagram, incluso con tipos que están en la tarima de los Mr. Olympia, sea en la posición que sea, o sea compitiendo en la categoría que sea, y tú empiezas a compararte con todas estas personas y te sientes mal, porque realmente ahí es donde hay un análisis crítico de que tú no eres tan grande como tú creías que eras, y de que tú no tienes la genética que tú creías que tenías. Empiezas a ser un poco más realistas. Hay personas que se quedan en esa fase eternamente y para siempre, entre la fase 3 y la 4, y entrenan una vez al año, o entrenan 3 meses al año, 4 meses al año, y ya está, y no les interesa mucho. Pero las personas que realmente les interesa llegar a tener un físico superior, sí se preocupan en esta fase, porque ese reconocimiento hace que tú te des cuenta que no vas a llegar a ninguna parte con el fisicoculturismo. Y esto no solo va con el fisicoculturismo, también estoy hablando de deportes de alto rendimiento, como puede ser el powerlifting o ciertos deportes de alto rendimiento, en los que te das cuenta que en la categoría que tú estás, siendo natural, tú no vas a llegar a ninguna parte. Y ahí entonces que entra la quinta etapa. En esta quinta etapa vas a tener 2 opciones. Una va a ser la aceptación, la otra va a ser la negación. Les voy a hablar primero de la aceptación, porque fue la que yo escogí y la que yo creo que debería escoger todo el mundo. Me parece la más inteligente. Y en esta aceptación se trata de darse cuenta de que uno no va a ser el próximo Mr. Olympia, porque uno no está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para ser el próximo Mr. Olympia. En mi caso,
yo no estaba dispuesto a meterme todas las químicas que hay que meterse y de probar mi cuerpo, a ver si mi cuerpo tenía la genética necesaria para asimilar toda esa cantidad de fármacos y para ver si mi cuerpo pues, tenía la genética también de asimilar todos esos fármacos y hacer crecer. Porque no es solamente meterte todos esos fármacos y mágicamente vas a crecer. Es que tu cuerpo también tenga la capacidad de asimilarlos y hacerte crecer. Hay gente que se están metiendo variedades de fármacos y lucen como tipos normales porque no tienen la genética de asimilación de esos fármacos y entonces no crecen, aunque se estén metiendo una variedad de fármacos. Y aquí es donde viene ese abuso superior de los fármacos, digamos. Gente que se está metiendo variedades y variedades simplemente para impresionar a las chicas de la esquina de su casa. Ese es uno de los motivos por lo que yo acepté cuál es mi rol en el mundo del músculo. O sea, mi rol simplemente es hablar sobre el mundo del músculo. Me encanta el mundo del músculo, pero no me interesa llegar a competir en un Mr. Olympia. No me interesa llegar a ser un culturista famoso. Me interesa más bien crear una conciencia alrededor de esto y durar hasta los 90, 100 años entrenando. También me ayudó mucho que a mí me gusta ser un atleta. Y cuando me refiero a un atleta, me refiero a que a mí me gusta el básquet, a mí me gusta el fútbol, a mí me gustan muchísimos deportes. A mí no me interesa ser demasiado grande. De hecho, las lesiones que he tenido han venido cuando estoy muy pesado. Nunca he tenido lesiones en el gym, siempre he tenido las lesiones fuera del gym. Al estar muy pesado, tus rodillas sufren mucho, tus caderas sufren mucho y tu cuerpo sufre muchísimo. Y ahí es donde han venido todas mis lesiones. Entonces, ese es otro impedimento. Yo no quería ser muy pesado. Pero el primero es mucho más importante, créame. La negación es simplemente empezar a tomar fármacos. Entender que tienes que meterte armamento pesado si tú quieres llegar a superar tu cuerpo, si tú quieres llegar a un modelo de eso de Instagram, de los que están recontra definidos y que tienen un % de grasa corporal súper bajo y un nivel de masa muscular altísimo, pues bien, si quieres llegar ahí, esa es la negación. Dices, no, yo quiero estar así y punto. Y me voy a meter y voy a hacer lo que sea necesario y voy a usar todo el armamento que sea necesario para llegar a ese punto y a esa meta. ¿Cuál es el problema que yo veo con esta decisión? Cualquiera puede llegar a ser famoso en Instagram. O sea, de hecho, por ahí en habla hispana, por ejemplo, tienen a Sergio Peinado, que en mi opinión es el más natural de todos los que veo y es uno de los más grandes y no ha tenido que usar fama. O sea, no necesariamente tienes que tener el mejor físico del mundo para ser famoso en las redes sociales. No necesariamente tienes que meterte todo el armamento pesado del mundo en tu cuerpo y poner tu cuerpo al límite para ver o me sale un cáncer o llego a ser alguien importante en las redes sociales. De hecho, las redes sociales es más importante lo que estés transmitiendo, cómo lo estés transmitiendo, que cualquier físico que tengas, que tu físico en sí. Es mucho más importante otras cosas que tu físico en sí. Llegar a estar más grande que los demás, créeme que eso no te va a dar ninguna ventaja en otros sentidos o en otros ámbitos. Tampoco para pelear te va a servir, tampoco te va a servir para impresionar a la chica de la esquina, porque quizás a la chica de la esquina le gusta el ingeniero que tiene un Audi, tampoco te va a servir para eso. Entonces tienen que valorar todo este tipo de cosas, leer, informarse muchísimo y sobre todo me gustaría que compartieran los que han llegado hasta aquí este video, porque estos son 5 etapas y la mayoría de los jóvenes que están usando esteroides hoy día y que no van a llegar a ninguna parte usándolo, lo están haciendo porque no saben reconocer estas 5 etapas por las que pasa un físico-culturista, digamos, o alguien que le gustan los hierros, alguien que le gusta ir al gym, un bro de gym que le gusta quemarla en el gimnasio y que le gusta estar lo más grande posible. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.